Hoy, en el 175 aniversario del decreto de la creación de San Miguel de Cozumel, tengo el honor de platicar con Don Beudi Vivas Valdés, cronista de la ciudad, que a través de sus historias nos llevará al pasado. Es un gran día para poder platicar de eso, porque hoy se conmemoran los 175 años del decreto de creación de nuestro bello municipio. Y como bien decías, muchos solo conocemos esta parte general, que era la gente que venía huyendo de Yucatán en su mayoría, de la guerra de castas, y que llegan a poblar Cozumel en ese entonces. Pero nunca, como bien decía ahorita, nadie nos ha explicado qué familias eran, cómo llegaron, por qué llegaron, cuáles eran las rutas que ellos tomaron, y qué mejor que usted para que pueda explicarnos sobre esto. En el caso de Cozumel, podríamos remontarnos a su pasado maya, podríamos tener otro capítulo que sería la época colonial, pero realmente la historia que hoy nos ocupa es la que arranca a partir de la guerra de castas. Es el advenimiento de un grupo de repobladores, de refugiados que vienen buscando tranquilidad. Afortunadamente, el barco que rescató a ese grupo inicial que llegó a la isla de Cozumel, pues era un barco que hacía ruta por toda esta zona, desde Belice hasta las costas de Tabasco, Campeche. Era un barco beliceño, y el dueño y capitán Smith, pues le gustaba hacer negocio un tanto fuera de la ley, era contrabandista, tenía problemas con el gobierno, y cuando vio la oportunidad de quedar bien con el gobierno del estado, pues aprovechó para echarle la mano a quienes huían y los trajo hasta acá, porque él conocía Cozumel, paraba mucho acá. El gobierno yucateco contrató algunos barcos, se sumó una corbeta norteamericana que estaba fondeada en Ciudad del Carmen, Campeche, como parte de la invasión norteamericana del 47. Y a estos barcos se sumó el capitán Smith con el True Blue, el barco beliceño que trajo al primer grupo. Y llegaron acá en una fecha indeterminada, porque no hay alguien que haya anotado qué día fue exactamente. Pero fue en la primavera de ese año. ¿Y tiene usted, don Beudi, identificado cuánta fue la gente que llegó en este primer grupo al poblado de Cozumel? No hay quien pueda asegurar cuánta gente vino. Se habla de 21 familias. ¿Pero qué se entiende por familias? Claro. Puede ser un matrimonio, puede ser el matrimonio con todos sus hijos, con los abuelitos, en fin. Esas 21 familias es algo que no está muy determinado con claridad. Lo único que se sabe es a partir de 1850. Ellos llegaron en abril del 48, y para noviembre del 49 ya eran más de 300 los que vivían acá en Cozumel. Y al gobierno de Yucatán, que era el estado al que pertenecía toda la zona, le interesaba afianzar una población con autoridad para que la respeten los ingleses que estaban invadiendo la zona y ocupando espacios que eran propiedad de Yucatán. A lo largo de tantos años, este primer censo del que platicaba no registraba a las familias, registraba a los individuos, y usted a lo largo del tiempo se encargó, a través de las actas de ese entonces, empezar a hilar, justamente llegar a este trabajo que lo hizo identificar que hay familias todavía descendientes de aquella época. Sí, claro. Ese primer censo arrojó un total de 307 habitantes, 162 hombres y 145 mujeres, pero eran dos listas separadas, la lista de hombres y la lista de mujeres. No había una anotación en donde estuviera la familia concentrada, decir papá, mamá, hijos, no, nada. Entonces, a través de la paciencia, la experiencia, el manejo de actas de nacimiento, de matrimonio y de defunción, yo fui entablando, fui organizando quiénes fueron al fin y al cabo pareja, cuáles fueron los matrimonios, cómo se formaron. De estos 300 primeros pobladores, hoy, 175 años después, ¿existen todavía familias
descendientes de aquellos primeros pobladores que llegaron a la isla? Claro que sí, tienes uno enfrente. Solamente que el detalle de los Vivas, el primer tío bisabuelo que nació, hermano de mi bisabuelo, que nació acá fue en el 51. O sea que un año después del censo, ellos habrán llegado a mediados de 1850. No estamos en el censo, pero por parte de la familia Martín sí. Y yo soy descendiente de la familia Martín. Esa cultura de ellos, ¿cómo impactó en el Cozumel que hoy tenemos, sus usos, sus costumbres? ¿Cómo las podemos ver reflejadas hoy? Pero no hubo una transmisión de conocimientos entre dos grupos, era un solo grupo. Okay. Todo era Yucatán. Esos primeros pobladores eran con exactamente las mismas costumbres de los que se quedaron en los pueblos de Yucatán. Era lo mismo. Hablaban español y maya. Los guisos, toda la gastronomía era idéntica. La manera de vestir, las costumbres de festividades, por ejemplo, las vaquerías, las ferias, las novenas a los santos. Con el paso del tiempo, con el movimiento de Cozumel como puerto, pues se fueron sumando otros elementos culturales y se fue conformando una nueva personalidad, que es lo que podríamos llamar la identidad cozumeleña. Pero de inicio ese primer grupo, pues su identidad era yucateca. Algo que me gustaría mucho que pudiéramos externar hoy a través de su conocimiento, de su sabiduría, es la importancia de que los jóvenes, las nuevas generaciones, se involucren en la cultura de Cozumel, se involucren en nuestra historia, en nuestras tradiciones, y me gustaría pedirle que pueda dirigirle un mensaje a estas nuevas generaciones que hoy nos están viendo a través de las redes sociales. ¿Qué le puede decir hoy don Beudi a los jóvenes? Bueno, a los jóvenes sencillamente que no se les olvide que del pasado aprendemos muchas enseñanzas, muchas lecciones que nos permiten enfrentar el futuro con mayor seguridad. Pero además, el conocer nuestras raíces, nuestros orígenes, nos da identidad, nos hace sentirnos orgullosos de haber nacido en esta isla. ¿Algún hecho histórico de la transformación de Cozumel que a usted le haya marcado la vida? Con este hecho histórico yo me quedo en este momento en específico de la historia de Cozumel. Fue el que más me ha marcado, más me ha remontado justamente a entender lo que hoy somos. Yo creo que lo que siempre ha tenido Cozumel, desafortunadamente, es la visita de los huracanes. Siempre hay un antes y un después. En la época de mis abuelos, el huracán San Hipólito de 1904, ese acabó con todas las casas del Cedral, solo quedó una. Y en la población de San Miguel quedó menos de una docena de casas. Entonces es volver a empezar. Esa es la cultura del cozumeleño. El levantarse nuevamente. Totalmente. Y volver a construir su casa y reiniciar su vida. Yo creo que ha dado en el clavo, porque justamente es eso lo que hoy somos, esta fraternidad, esta hermandad, este pueblo unido, esta isla que ante cualquier adversidad siempre estamos para apoyarnos, y qué mejor ejemplo que las contingencias que nos ha tocado vivir, don Beudi. Yo quiero agradecerle en este día por permitirnos remontarnos hacia el pasado, remontarnos a través de su conocimiento, de su investigación, del Cozumel de antaño que muchas generaciones no logramos vivir, pero que estoy seguro que con esta plática, que con esta historia, así como estoy emocionado, también podrán ellos imaginarse este Cozumel de los primeros 175 años de la creación, como bien decía usted, este momento que marca la nueva historia. Así que agradecer, don Beudi. Pues es su acta de nacimiento de Cozumel. Así es. De Cozumel, 175 años en que pasó a ser formalmente pueblo, con autoridades, con organización. Empieza a generarse actividad tendiente a darle formalidad a lo que verdaderamente es un pueblo. Cuando llegaron, las casas estaban diseminadas. Ya con esto del decreto,
En el propio decreto están las exenciones, están las prevenciones y están toda una serie de instrucciones. Hay un dato que también es muy importante, don Beudi. No es el único que ha sido cronista de la ciudad de su familia. Es ya usted segunda generación de cronistas y eso es lo que los entrelaza, justamente, no solo como primeros repobladores, sino además como gente activa, investigadora y que ha preservado que la historia de Cozumel no se pierda en la modernidad. Pero en 1977, 78, se aprobó en el Congreso del Estado un artículo de la ley que se refiere a la figura del cronista. A partir de esto, en todos los municipios empieza a darse el fenómeno de nombrar a un personaje que esté interesado en el estudio de la historia de su ciudad. Y esto recae en el difunto mi hermano Bello. Hasta la fecha han habido en Cozumel 2 cronistas oficialmente, que es mi hermano, que estuvo del 78 hasta el 2020, 43 del 77, 43 años, del 88. En 2020 él fallece. Quiero recordarte que la figura del cronista, el nombramiento es vitalicio, es para toda la vida, y se va a nombrar otro cuando el titular fallece, o cuando renuncia, o cuando se va a vivir a otra ciudad, o cuando se desavecinda durante más de 6 meses sin dar razón. Entonces, el cabildo está obligado a determinar la necesidad de nombrar a otra persona. Hasta hoy hemos sido 2, el difunto mi hermano Bello y yo, que estudiamos lo mismo, estudiamos profesores de historia, y también nos gustó la historia de la isla, y él durante 43 años forjó una verdadera biblioteca en su cerebro con respecto a la historia de Cozumel. Él estudió mucho, leyó mucho, generó bastante conocimiento sobre nuestra historia, y es el legado que nos dejó y la tarea que a mí me deja de continuar su labor. A partir del 22 de octubre de 2020, o sea, llevo apenas con este octubre 4 años. Y esperemos que siga siendo por muchos años. A saber más, cuánto tiempo me queda todavía de verdad. Te agradezco mucho esta oportunidad, Alex. Ya sabes, esta es la oficina del cronista. Acá tratamos de estudiar, de escribir, de investigar. Y acá también recibimos a quienes se interesan en nuestra historia. Acá los atendemos, les contestamos, les damos respuesta a sus interrogantes, les damos información histórica. En fin, acá hacemos parte de nuestro trabajo, independientemente de que hacemos trabajo fuera, en las escuelas, en el museo. No, la gratitud es mía, don Beudi. Gracias de verdad por darme el honor de en este día tan especial para todos los cozumeleños el poder platicar con usted, y esperamos que así como don Beudi hemos disfrutado tanta emoción en esta plática, ustedes también lo puedan disfrutar a través de este video. Y felices 175 aniversario Cozumel.